Hola, el día de hoy vamos a resolver un circuito con el teorema de Thevenin y el de Norton. Comencemos. Primero vamos a ver el teorema de Thevenin, que establece que si una parte de un circuito eléctrico lineal está comprendida entre dos terminales, en este caso son A y B, se puede sustituir por un circuito equivalente. Nuestro circuito equivalente quedaría de esta manera, que establece que tiene una resistencia Thevenin y un voltaje Thevenin, de forma que la tensión y la intensidad que atraviesan en este circuito debe de ser la misma que por este que es nuestro circuito original. Entonces comencemos a pasarlo. Primero encontraremos la resistencia de Thevenin aplicando nuestro teorema de Thevenin, el cual nos dice que las fuentes de voltaje se hacen puente, mientras que nuestras fuentes de corriente se hace un circuito abierto. Entonces nuestro circuito nos quedaría de esta forma. Aquí haremos un corto. Aquí tenemos nuestra resistencia de 30. De este lado tendríamos nuestra resistencia de 20. Y aquí quedaría nuestro circuito abierto. De este lado tenemos nuestra resistencia de 25. Y nuestras terminales A y B. Entonces aquí se sustituyó por un cable. Aquí se hizo un circuito abierto. Nos queda así. Como de este lado quedó un circuito abierto, esta parte de aquí se eliminaría. Entonces ya no tendríamos lo que serían 20 ohms. Entonces nuestra resistencia de Thevenin nos quedaría igual a la suma de las resistencias que nos quedarían, que sería 30 y 25. Serían 30 ohms más 25 ohms. Y esto nos da un total de 55 ohms. Esta de aquí sería nuestra resistencia de Thevenin. Ahora vamos a encontrar nuestro voltaje de Thevenin. Para encontrar nuestro voltaje de Thevenin vamos a usar el método de nodos. Este va a ser nuestro nodo. Aquí vamos a tener nuestro voltaje de Thevenin. Y entonces sabemos que los nodos nos dicen que la suma de las entradas de corriente deben de ser igual a la suma de las corrientes que salen. Por lo tanto, aquí lo voy a marcar de otro color. Tenemos 5 amperes que entran. Tenemos de este lado nuestro voltaje de 5 volts que entran. Y también aquí tenemos nuestro voltaje Thevenin. Entonces, nos quedaría de esta forma. Tenemos 5 amperes que entran, más de este lado tenemos el voltaje, pero para convertirlo en corriente sabemos que voltaje es igual a intensidad sobre, vamos a buscar la corriente. Entonces sería corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces de esta forma nos quedaría nuestro voltaje de 5 volts sobre nuestra resistencia, que de este lado va a ser 30 ohms, que es por la que pasan 5 volts. Entonces nos quedarían sobre 30 menos, porque aquí tenemos una caída de voltaje, entonces se pone el signo negativo, nuestro voltaje de Thevenin, que también lo vamos a hacer con nuestra ley de Ohm, que nos quedaría voltaje de Thevenin, que no lo conocemos, sobre la misma resistencia que es la que atraviesa. Entonces nos quedarían 30 ohms. Y esto lo vamos a igualar a 0. Ahora vamos a tratar de despejar lo que es el voltaje de Thevenin. Entonces nos quedaría menos voltaje de Thevenin sobre los 30 ohms que tenemos aquí, igual a, de este lado pasamos menos 5
y de este lado está sumando, pasa entonces restando también, menos 5 sobre 30. Como ahora vamos a seguir, es menos voltaje de Thevenin sobre 30 igual a, de este lado tenemos 5, que aquí nos quedaría 1, y entonces hacemos la resolución, que nos quedaría este por este, ya sabemos, y este por este, menos este por este. En total nos quedaría menos, hacemos la operación, que nos quedaría menos 5 por 30, menos 5 por 30, nos da menos 150, menos 1 por menos 5, nos da menos 5, sobre 1 por 30, nos quedarían 30. Y ahora seguimos, menos voltaje de Thevenin sobre 30. Esto nos va a dar igual a menos 150 menos 5, es un total de menos 155 sobre 30. Y ahora nos quedaría nuestro voltaje de Thevenin, lo vamos a pasar de este lado positivo. Nos quedaría igual a 30, que de este lado está dividiendo, entonces pasaría multiplicando 30 por los 155 sobre 30. Este lo vamos a dejar en enteros, y nuestro voltaje de Thevenin lo vamos a pasar de este lado para que se observe mejor. Nos quedaría igual a, hacemos la resolución, que nos quedaría 155 por 30, no, perdón, es igual, este por este y este por este más este. Entonces nos quedaría 30 por 155 igual a 4600, recordemos que la multiplicación se hace directa, ¿ok? 4650 sobre 30. Voltaje de Thevenin es igual a, podemos hacerlo, ponemos los 4650 entre 30 y nos va a dar un total de 155 voltios. Este sería nuestro voltaje de Thevenin. Entonces ya tenemos nuestra resistencia de Thevenin de 55 y nuestro voltaje de Thevenin de 155. Esto nos queda, lo vamos a sustituir aquí, nos quedaría que nuestra resistencia de Thevenin son 55 ohms y nuestro voltaje de Thevenin 155 volts. Ahora vamos a solucionar nuestro teorema de Norton. El teorema de Norton nos dice que si tenemos un circuito eléctrico lineal comprendido entre dos terminales A y B, se puede sustituir por un circuito equivalente que tenga una resistencia Norton y una intensidad Norton. Recordemos que nuestro circuito de Thevenin nos decía que íbamos a tener un voltaje Thevenin en serie con una resistencia Thevenin, y nuestro circuito de Norton nos dice que tendremos una fuente de corriente Norton, pero va a estar en paralelo con una resistencia Norton. Entonces, para solucionarlo, comencemos con nuestras resistencias, encontrando la resistencia Norton, en la que aplicaremos el mismo criterio de que las fuentes de voltaje se hacen puente, mientras que nuestras fuentes de corriente se hacen un circuito abierto. Entonces comencemos. Nuestro circuito nos quedaría de esta forma. Las resistencias se mantienen. Tenemos otra resistencia. Nuestra fuente de corriente queda un circuito abierto. Esta se sustituyó por un cable, que es un cortocircuito. Se mantiene nuestra resistencia de 25. Tenemos nuestras terminales A y B. Esta, como aquí tenemos la resistencia, pero nuestro circuito queda abierto, esta ya no se contaría, entonces nos quedarían 30 ohms y 25 ohms.
Por lo tanto, lo que tenemos entre nuestras terminales A y B son las resistencias de 30 y de 25. Entonces nuestra resistencia Norton sería igual a la suma de ellas, 30 ohms más 25 ohms, que nos daría una resistencia equivalente Norton de 55 ohms. Esta sería nuestra resistencia Norton. Y ahora para encontrar nuestra corriente de Norton, nos dice que entre las terminales A y B vamos a hacer un cortocircuito. Por lo tanto se va a agregar un cable y lo que vamos a encontrar va a ser nuestra corriente que pase por este cortocircuito. Esta va a ser nuestra corriente que queremos encontrar y nosotros la podemos encontrar con la transformación de fuentes. El teorema de superposición es lo que vamos a usar en esta ocasión. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser apagar nuestra fuente de voltaje. Entonces nos quedaría de esta forma. Tenemos aquí la resistencia de 30, nuestra resistencia de 20 ohms, aquí se quedaría igual así. Aquí sí la vamos a contar nuestros 20, esta ya no contaría, cortémoslo. Nos quedaría aquí 5. Ahí tenemos una fuente de corriente, aquí le ponemos la flechita, de 5 amperes. Esta resistencia de 20 ohms. Acá de este lado tenemos 25 ohms, 30 ohms. Aquí tenemos nuestro circuito, nos quedaría así. Este sería nuestro circuito abierto, que es por el que queremos encontrar la corriente. Aquí están nuestras terminales A y B. Entonces, para encontrar la intensidad que pasa por este cortocircuito es la misma que va a pasar por nuestra resistencia de 25. Entonces aquí vamos a aplicar nuestra ley de Ohm, que nos dice que la intensidad, recordemos que la intensidad es igual a intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces para determinar nuestra corriente que pasa por esta resistencia de 25, lo que vamos a hacer es que tenemos que multiplicar nuestra fuente de corriente. Entonces nos quedaría 5 amperes por la resistencia de la que no queremos encontrar nuestra intensidad, que sería 30, sobre la suma de las dos. Y recordemos que 25 más 30 pues son 55. Esto nos quedaría de esta forma. Ahora solamente resolveríamos y nos quedaría 5 por 30. Nos da 150 entre 55 y nos daría 2.727. Vamos a usar los 3 decimales. Nos quedaría 2.727. Esta es la intensidad que pasa por esta resistencia. Ahora, para hacer, este sería con la fórmula de divisores de corriente, es lo que usamos aquí. Nuestro segundo circuito, ahora vamos a apagar nuestra fuente de 5 amperes. Entonces nos quedaría de esta forma. Aquí vamos a tener una fuente de corriente, que es el que vamos a sustituir. Teníamos una fuente de voltaje, la vamos a sustituir por una fuente de corriente. Para sustituir una fuente de voltaje en una de corriente necesitamos una resistencia que esté en serie. Vamos a utilizar la de 30 ohms y la vamos a pasar a una resistencia en paralelo.
Entonces nos quedaría de esta forma. Tenemos la resistencia que pasamos en paralelo y nuestra resistencia de este lado. Esta como fue la que eliminamos toda esta parte que está aquí. Aquí sí se quedaba, pero pues no se utilizaba porque estas eran las que necesitábamos. Entonces esto nos quedaría así. Tenemos nuestras terminales A y B y aquí tenemos el cortocircuito A y B. Tenemos 25 ohms y de este lado tenemos 30 ohms. Ahora para encontrar lo que equivale a nuestra fuente de corriente, va a ser dividir los 5 volts que teníamos entre nuestra resistencia de 30 volts y nos quedaría así. 5 entre 30 nos da 0.16 y eso va a ser nuestra intensidad. Esa es la equivalencia de nuestra fuente de corriente. Ahora vamos a utilizar la misma fórmula que va a ser divisores de corriente. La intensidad es igual a la fuente de corriente que tenemos, que es 0.16, por la resistencia en la que no queremos saber nuestra intensidad, que en este caso son 30, sobre la suma de las dos resistencias, que ya sabemos que es 55 porque este lado lo tenemos igual. Y esto nos va a dar un total de, hacemos nuestra operación, nos quedaría 0.16 por 30 entre 55 y nos daría 0.087. Tomamos los primeros 3 decimales, 0.87. Ahora para encontrar nuestra intensidad que pasa por esta, vamos a hacer una suma porque estas tienen el mismo sentido. Entonces solamente vamos a sumar 2.727 más 0.087 y esto nos quedaría 2.81, bueno, 2.814. Esta sería nuestra intensidad de Norton total, porque aquí teníamos una intensidad de Norton 1 y una intensidad de Norton 2, que ya la suma nos da la intensidad de Norton final. Ahora en nuestro circuito equivalente solamente sustituiríamos y nos quedaría que la resistencia de Norton nos dio 55, es igual a 55 ohms, y nuestra intensidad o la corriente de Norton es igual a 2.814. Entonces así nos quedaría nuestro circuito equivalente. Eso sería todo. Espero que les haya funcionado ver el video y que hayan resuelto sus dudas. Para comprobarlo podemos utilizar nuestros dos circuitos equivalentes, y lo que podemos hacer es esto. La intensidad de Norton nos va a quedar igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Si al hacer esta operación nos da lo mismo que nos salió la intensidad de Norton, es decir 2.814, eso quiere decir que nuestro circuito está bien con los dos teoremas que hemos encontrado. Entonces tenemos que intensidad de Norton es igual a, vamos a utilizar el de Thevenin. El voltaje de Thevenin era 155 voltios sobre la resistencia, que es 55 ohms. La intensidad de Thevenin nos tiene que dar 155 entre 55. Como podemos ver, nos da 2.818, se pasa por
muy poco, entonces nos quedaría, si tomamos las dos primeras decimales, nos queda exactamente como nos quedó de este lado, que son 2.81. Eso quiere decir que nuestros dos teoremas están funcionando correctamente. Ahora sí, eso sería todo de mi parte y pues espero que el video les haya servido para aclarar sus dudas. Gracias.